Todos. Les voy a hablar a los que tengo por internet porque están todos dispersos. Bienvenidos. Hoy es una noche especial. Como decíamos recién en la alabanza, la adoración, estamos en las puertas de una Pascua. ¿O cuántos se acuerdan de cuál era la palabra hebrea para Pascua? A ver, ¿alguien se acuerda o no? El Pesaj, muy bien, Pesaj, ¿se acuerdan? Seguramente mucha gente está contenta, o estamos contentos porque es un fin de semana largo, extra large, acá bien grande, bien largo, hasta el martes algunos, otros toca trabajar, pero lo importante es entender el significado de la Pascua o del Pesaj. A mí me gusta decir la palabra en hebreo porque, bueno, no tengo tiempo para explicarlo y se nos va la hora, pero había otra en los tiempos que se celebraba la Pascua. También los paganos celebraban su Pascua en honor a Satanás. No tengo tiempo de explicarlo, pero si alguien quiere más información de esto, se lo puedo pasar, porque tengo un pequeño estudio de la Pascua, que en inglés se llama Easter, que es en honor a dioses paganos y rituales satánicos que, entre otras cosas, ofrecían sacrificios humanos. Entonces, me gusta decir la palabra hebrea por el significado. ¿Alguien se acuerda del significado del Pesaj? ¿Qué significaba esa palabra? ¿Alguien se acuerda, no? Sí. Ahí está, muy bien. No sé quién fue, pero muy bien. Alguien tiene las notas ahí. Muy bien. Pasar por alto, pasar de largo. Eso significa la palabra Pesaj. Era pasar por alto y era una festividad judía. Para los que no saben o no han estado en las últimas Pascuas que hemos explicado esto, quería hacer solamente un resumen de qué era el Pesaj o la Pascua, que es una conmemoración, una fiesta judía, en la cual los hebreos celebraban o conmemoran la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. 400 años de ser esclavos, pero un día Dios dijo basta, se acabó y Dios los libró. ¿Se acuerdan qué hicieron la noche antes de salir? Tenían que hacer algo, que era matar un cordero sin defecto, sin mancha, y con su sangre pintar los dinteles de la puerta. Entonces el ángel de la muerte iba a pasar por ahí. Y toda puerta que esté pintada, la muerte no iba a entrar. Por eso es pasar de largo, porque la muerte pasó de largo a todos aquellos que tenían pintado los dinteles de la puerta con la sangre del cordero. Para nosotros la Pascua no es huevos de Pascua, que también tiene que ver con rituales satánicos. Los huevos y los conejos de Pascua tienen... Yo, miren, cuando me enteré esto dije, ay, ay, ay. ¿No? Al igual que la Navidad, todos son rituales que la Iglesia Católica fue metiendo junto, digamos, o sea, fue mezclando el cristianismo con el paganismo como para conquistar más. Eso hizo Roma. Y nos metieron los huevos de Pascua, los conejos de Pascua, el gordo de Navidad y un montón de cosas más que después lo vemos en Navidad. Pero tengo mucha información si alguien quiere, pero para nosotros la Pascua o el Pesaj, recordamos o anunciamos la muerte de ese cordero sin mancha, sin ningún defecto, el Cordero Santo, Jesucristo, muriendo por nosotros para pasar de largo o para que Dios se olvidara y borrara nuestros pecados. La muerte que nos tocaba, Jesús, nuestro Cordero Pascual, nuestro Cordero de Pascua nos perdonó a través de su sangre. Por eso festejamos la Pascua, por eso debemos celebrar. La palabra dice que deben celebrar esta fiesta con alegría. No es una fiesta de lamentos ni de lloros, sino una fiesta de alegría, porque antes éramos esclavos del pecado y íbamos a una eternidad sin Cristo, pero ahora tenemos vida por medio de Jesucristo. Ahí se perdieron una buena oportunidad de dar un aplauso a Jesús por lo que hizo, ¿no? No es poca cosa. Y hoy me gustaría, después de ese breve resumen, ir a 1 Corintios capítulo 15. ¿Cuántos trajeron para anotar? A ver, bien, Pami siempre trae, Edith muy bien. Los otros saquen el celular.
porque hoy me gustaría que nos enfoquemos en el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, un tema crucial para nosotros, un tema fundamental para nuestra fe, ¿sí? Que por ahí no es tan entendido como deberíamos entenderlo. Y hoy quiero que te lleves el concepto, lo estamos transmitiendo también para que después lo repasen, porque este es un tema crucial que muchos no conocemos o sabemos de oídas nomás, pero hoy vamos a profundizar en este tema. Primero de Corintios, capítulo 15, nosotros trajimos la traducción del lenguaje actual. ¿Está? ¿Esa no es Reina Varela? Ah, la pasé mal. Bueno, lo leo en la traducción del lenguaje actual. La traducción del lenguaje actual dice así: queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. El que puede resaltar ahí, tiene Biblia, resalte buena noticia o evangelio, que le dice acá, ¿no? Ah, lo tenemos acá, bueno. Su Biblia debe decir el evangelio. ¿Qué dice la Reina Valera? A ver, ¿alguien que me lea? No lee nada, ¿no? El versículo 1, queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes recibieron este evangelio, la buena noticia, con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esta buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberlas aceptado. Voy a hacer un parate ahí. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto. La iglesia en Corinto. Esta era una ciudad en Grecia y había un grupo de personas que habían recibido el evangelio, que habían creído en lo que el apóstol Pablo estaba diciendo y habían creído y se había formado una iglesia. Anoten ahí al lado, los que están anotando, Hechos 18. Ahí pueden estudiar la iglesia que empezó en este momento. Pero después de un tiempo, algunos de esta iglesia comenzaron a dudar de las doctrinas fundamentales, las enseñanzas básicas de nuestra fe. Empezaron a dudar de lo que Pablo estaba diciendo. Entonces Pablo tiene que intervenir de manera inmediata y les empieza a recordar la buena noticia, les empieza a recordar las primeras enseñanzas que él les había dado y hace un repaso de este evangelio y de cuáles son las doctrinas o las enseñanzas que vos y yo, que en este caso de estos corintios, estos griegos, tenían que saber que eran fundamentales, ¿sí? Por eso tenemos lo que se llama las doctrinas fundamentales. Doctrinas que son básicas para nosotros entender, que si no entendemos estas doctrinas, no entendemos la salvación, por lo cual no entendemos el precio que pagó Cristo. Y cuando dice, el precio que pagó Cristo, sí, qué sé yo, qué pagó. Bueno, es importante saber eso, por eso Pablo, al ver que se están desviando de la fe, le sale al cruce. Entonces lo primero que dice Pablo es que la primera evidencia, o lo que tenían que hacer era retener la doctrina, o sea, seguir confiando. O sea, que pase lo que pase con el transcurso del tiempo, no tenían que dejar que su fe empezara a menguar. ¿Sí? Nuestra fe puede menguar, nuestra fe puede disminuir, nuestra fe puede cambiar. Incluso como pasó con el catolicismo que estaba diciendo recién, se pueden empezar a mezclar doctrinas. Y nos empiezan a meter doctrinas raras y Pablo está diciendo ustedes tienen que continuar confiando, que con el paso del tiempo nosotros tenemos que, en vez de disminuir nuestra fe, tenemos que nuestra fe crezca. Pase lo que pase, nosotros tenemos que seguir creyendo. Muchas veces he escuchado, una vez salvo, siempre salvo. Es muy finita esa línea, no me quiero meter en problemas. Se pierde o no se pierde la salvación. Lo que Pablo nos está diciendo, no se desvíen de la doctrina, de las enseñanzas. O sea que Pablo dice que a pesar de todo tienen que seguir confiando y que no sirve que hace 20 años recibiste esta buena noticia, el evangelio, creíste, hiciste una oración de fe y nos tiramos a vivir la vida loca y bueno.
Porque ¿qué decía ahí el versículo? Si continúan confiando firmemente en este evangelio, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberlas aceptado. O sea que, como por ahí dice Pablo también, que el cristianismo, nuestro cristianismo es una carrera que hay que hacer, que hay que ser pacientes y constantes. Es una maratón larga. Hay que continuar con el paso del tiempo. ¿Y de qué mensaje, de qué evangelio estará hablando Pablo? Versículo 3. Lo primero, miren esto que se empieza a poner bueno. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí. Lo primero, lo principal, lo primordial, la doctrina fundamental vamos a ver hoy. ¿Cuál será esta doctrina? Dice, lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí. Que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como le enseña la Biblia, pero fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Pablo está diciendo, lo primero, lo principal, esa palabra griega es para principal, lo primero que ustedes tienen que saber y que nosotros tenemos que saber como cristianos es que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia, que fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Esta es la esencia de la palabra. No hay otro mensaje que no tendríamos que predicar otros mensajes. Este es el mensaje central de la Biblia. Cristo vino a la tierra y murió por nuestros pecados, pero lo más importante no es solo que murió, sino que resucitó. ¿Está bien? Cristo no está muerto como la canción del Alvarado. Cristo no está muerto, está vivo. No está clavado en esa cruz como los tienen algunos ahí en un crucifijo. El otro día fuimos con Walter a la casa de un hombre ahí, ¿no? Y nos abrió como un santuario que tenía en la casa, lleno de demonios, y tenían un crucifijo así grande y Cristo clavado en la cruz. Cristo no está ahí. La doctrina fundamental del cristianismo es que Cristo sí murió por vos y por mí, por nuestros pecados, pero Él al tercer día fue resucitado por Dios. ¿Amén? Entonces, esto es lo primero, lo primordial, lo principal que nosotros tenemos que saber. Si alguien te dice, che, resúmeme la Biblia, ¿cómo se resume la Biblia? 1 Corintios 15, 3. Jesús, pagando el precio del pecado por vos y por mí, conforme lo dice la Biblia, porque eso es importante también, tal como lo enseña la Biblia, dice esta traducción. Quiere decir, en otras palabras, como fue profetizado antes, porque Pablo, cuando estaba hablando a los corintios, no tenía el Nuevo Testamento. Solo él tenía los rollos que serían lo que llamamos el Antiguo Testamento. Entonces él decía, Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, porque la paga del pecado es la muerte, pero Él tomó mi lugar, tal como lo enseña la palabra. ¿En dónde? Por ejemplo, Él estaba citando Isaías 53. Se los dejo de tarea porque no lo puedo leer, o Salmos 22. Isaías, escrito 750 años de Cristo, diciendo que ciertamente el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados, hablando de Cristo. O Salmo 22 que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Empieza diciendo así, Jesús hablando en la cruz. 1000 años antes David estaba escribiendo eso. Eso es lo que estaba mencionando Pablo. Entonces estaba diciendo que toda la palabra de Dios nos lleva a esta doctrina fundamental que es que Cristo resucitó y está vivo. Y eso es lo que algunos festejan o festejamos el domingo, ¿no? La resurrección de Jesucristo. Y me llamó poderosamente la atención y fue un llamado de atención de Dios para mí, que esto es lo que Él predicaba. Esto fue lo primero que les prediqué, que es lo primero que me predicaron a mí, dice Pablo. No había otro mensaje. Y mi pregunta es, ¿qué mensaje estamos predicando a otros? ¿Cómo estás haciendo que otra persona conozca a Cristo? ¿Cuál es tu prédica? ¿Cómo predicamos en el hospital cuando están los niños enfermos? Les voy a contar un secreto. Mucho tiempo estuvimos diciendo, Dios te va a sanar. Jesús murió por vos para sanarte. Falso evangelio.
Eso no es lo que nosotros tenemos que predicar. Que Dios te quiere sanar y que te ama, sí. Pero el mensaje es que vos y yo somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo, porque si no nos vamos a una eternidad sin Cristo. Ese es el verdadero mensaje que estaba predicando Pablo. ¿Qué predicamos en el hospital? Ya lo dije. ¿Cómo predicamos a la gente? No, vení, convertite a Cristo que Dios te va a restaurar el matrimonio. ¿Qué pasa si Dios no lo restaura? La gente se va desilusionada por un evangelio que nosotros inventamos en nuestra mente. Vení que Dios te va a prosperar, el evangelio de la prosperidad. Trae acá, hace un pacto con Dios que Dios te va a prosperar. Y si se funde, porque Dios tiene un proceso para sanar su corazón. ¿Por qué? Porque Dios más que tu negocio le importa tu corazón y tu vida eterna. Por eso Pablo estaba predicando esto. ¿Cuántas veces, miles, no miles, pero muchas veces he escuchado decir a la gente, ¿por qué de que me convertí me va mal? Me dijeron que me iba a ir bien y me va peor, tengo más problemas que antes. ¿Por qué? Porque le predicamos un evangelio falso. Vení que Cristo todo está bien, toda alegría, paz, te va a ir re bien, te va a cambiar la vida. Quizás sí, pero quizás Dios antes tiene un proceso para sanar tu corazón. Porque no te puede bendecir con el corazón que tenés, si antes no hay un proceso de cambio. Es lo que Pablo está diciendo. Entonces Pablo, en otras palabras, el mensaje que nosotros deberíamos predicar es que Cristo murió en la cruz. Si quieren anotar o después lo anotan, pero Cristo murió en la cruz para pagar y cancelar la deuda de tus pecados que te aseguraba, y de mis pecados que me aseguraban el infierno. Pero el tercer día venció la muerte y resucitó. Y si vos creés en Él, podés recibirlo y tener vida eterna. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Gracias por el amén. Entonces, hace un tiempo, hace varios meses, estando en una habitación en el hospital de niños, lo que pasa es que cuando ves a un niño enfermo, el impulso te lleva a decirle, confía en Dios que te va a sanar. Y es cierto, Dios sana. Y ha sanado cientos de niños en el hospital, y a ustedes, y hoy ayer nos enteramos de la buena noticia que hubo, está en su casa, iba a venir hoy, pero quédate ahí en tu casa, nos está viendo seguro por internet. Dios sana y hay muchos milagros de eso acá, pero el mensaje principal, no podemos engañar a la gente. Este mensaje era el que predicaban los apóstoles. Por eso dice, yo recibí este mensaje y les predico que Cristo murió por ustedes y que tienen que arrepentirse de sus pecados. Y hoy quiero desafiarte que salgas o que entendamos un poco más de qué se trata la resurrección de Cristo. Volvemos a 1 Corintios 15. Dice que murió Jesús, versículo 4, ¿sí? Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Subrayan ahí lo que tienen. Versículo 5. Y empieza Pablo a dar argumentos, pruebas fehacientes o contundentes de que Cristo resucitó realmente, para que tu fe y mi fe no esté basada en cualquier cosa, en una esperanza o... No. Y empieza Pablo a dar un relato y vamos a ir viendo cómo empieza y cómo el Señor Jesucristo dejó pruebas fehacientes de que Él está vivo, que hoy está vivo y que hoy estuvo con nosotros y que hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por vos y por mí, para que vos y yo no nos perdamos y no vayamos a una eternidad sin Cristo. Es demasiado importante este tema. Dice, bueno, verso 5, primero se le apareció a Pedro, fue sepultado. Dios lo resucitó. ¿Qué pasó después? Primero se le apareció a Pedro, después a los 12 apóstoles. Luego se le apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago
y luego a todos los apóstoles. Por último, se me pareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después, que los otros apóstoles. Estaba dando pruebas fehacientes, diciéndole, muchachos, esta verdad de que Cristo resucitó, ustedes la pueden comprobar. Porque algunos de los que Cristo se apareció están vivos. Pueden ir a ver cómo Jesús, y vamos a ver ahora, Hechos 1:3, de cómo Jesús dejó y se ocupó de dejar las pruebas suficientes para que vos y yo tengamos nuestra fe firme de que Él vive. Y de que nuestra óptica, nuestra visión, porque muchos cristianos vivimos como en una nube, ¿será o no será? ¿Será cierto o no será cierto? Cuando oro, ¿será que me escucha o no me escucha? ¿Será que Dios está o no está? Tenemos que convencernos que el Espíritu Santo hable tu corazón y hable mi corazón y nos convenza de que Cristo vive, de que Él realmente subió a una cruz y de que Él realmente resucitó. Hechos 1:3 dice, tenemos que convencernos a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del Evangelio del Reino. Otra versión dice, y les demostró con muchas pruebas convincentes de que Él realmente estaba vivo. Qué maravilla, Cristo está vivo. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos lo creen realmente? ¿Cuántos tienen la convicción en el corazón de que Jesucristo está vivo? ¿Por qué habrá dejado evidencias claras de que Cristo estaba vivo? ¿Por qué Jesús dejó evidencia? ¿Por qué Pablo estaba diciendo, a mí sí me pareció, yo lo vi, no me lo contaron? Sus discípulos que no están acá, dice Pablo, tocaron sus manos y sus pies. Miren. ¿Por qué Jesús dejó evidencia? ¿Por qué Pablo estaba diciendo, a mí sí me pareció, yo lo vi, no me lo contaron? 1 Corintios 15:14. Porque la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Cristo dejó estos argumentos? Porque sin resurrección, si no entendemos la resurrección, no entendemos la salvación. Sin resurrección no hay cristianismo. No hay cristianismo. Seríamos solo una religión más. Y estaríamos perdiendo nuestro tiempo acá. Y dediquémonos a vivir la vida loca y comamos y veamos que total moriremos. Si no hubiera Cristo resucitado, todo esto cristianismo sería en vano. 1 Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, ahí está, vana entonces es nuestra predicación. Vana también es tu fe. Estamos predicando el vicio y están creyendo el vicio. 15. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios. Pues afirmamos, dice Pablo, con toda la seguridad del mundo, dice, afirmamos que Él resucitó a Cristo, que Dios resucitó a Cristo. Los apóstoles y yo lo vimos. Nadie nos contó, dice Pablo. Lucas 24:36 al 40. Los apóstoles metieron sus manos, eso me impresiona. Y lo vamos a ver ahora, se los trajimos también esta traducción para que lo entendamos un poco más. Es como si Jesús se te apareciera en cuerpo y alma, acá, así en cuerpo, así, pum. 24:36 al 40 dice, Jesús se aparece a su discípulo, dice el título, dice, todavía estaban los dos contando su historia cuando Jesús se presentó en medio de todos y los saludó y les dijo, reciban la paz de Dios. Todos se asustaron muchísimo porque creyeron que era un fantasma, pero Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué les cuesta tanto creer? Miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme y mírenme, soy yo. Los fantasmas no tienen carne ni hueso, pero yo sí. Mientras les decía esto, Jesús les mostraba sus manos y sus pies. Qué maravilla, ¿no? Carne y hueso. Los discípulos no creyeron y vez tras vez Jesús le decía, es necesario que el Hijo del Hombre vaya, sufra, va a ser entregado a los sacerdotes y esto y lo otro y voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar, vez tras vez. Pero los discípulos no creyeron y no entendieron. ¿Por qué? Porque su mirada estaba en las cosas de abajo, no en las cosas eternas. Les costaba, dice Jesús,
¿Por qué les cuesta tanto trabajo creer? Porque se dejaban guiar por sus sentimientos, como a veces nosotros nos dejamos. Dice que cuando Jesús le hablaba a Pedro, le dijo: es necesario, yo voy a morir, y Pedro empezó a decir: no, que no te pase eso. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque pones tu mirada en las cosas de abajo. Pedro lo había abrazado, digamos, una angustia de que su maestro, su esperanza, su vida, había dejado todo por seguirlo, se estaba por morir. Y no estaba viendo que Jesús le estaba diciendo: voy a resucitar. Y donde yo voy, ustedes también van. ¡Qué maravilla! Y a veces nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestras emociones nos juegan en contra. Y no nos dejan entender de que Cristo está vivo, de que todo lo que Él te prometió, y es lo que quiero que te quede claro hoy, lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él cumplió con su palabra. Dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo voy a resucitar. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? ¿Y por qué no te va a cumplir lo que te prometió? Con respecto a lo que les decía recién del verdadero mensaje que tenemos que predicar, cuando yo estaba en una sala y sentí en mi corazón, le dije: Dios te va a sanar, y por dentro sentí en mi corazón que Dios me dijo: no es ese evangelio el que tenés que predicar. Primero quiero su corazón, después su sanidad. Y saben que automáticamente le dije: ¿sabes qué? Dios quiere que cambies tu manera de vivir, que te arrepientas y que lo conozcas y que hoy lo recibas. Si crees con todo tu corazón, Jesús va a entrar a tu corazón y te va a dar vida eterna. Fue sano. Fue sano. El problema es que vendemos un evangelio que no es real para atraer fieles a la iglesia. Este es el verdadero mensaje, que Cristo está vivo. Y si Cristo no hubiera resucitado, como decíamos recién, sería un profeta más. Como dice la canción de, ¿cómo se llama este? Están en el Congreso ahora. La tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. No sé cómo se llama. Gracias. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, dice. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. En la tumba de Cristo no hay nada. Lucas 24:3. El título dice: Él está vivo. Dice: entonces entraron en la tumba las mujeres María, pero no encontraron el cuerpo de Jesús porque está vivo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué el Señor nos trae esto? Apunten, anoten. Le voy a dar 4 puntos rápido y termino. Porque quiero celebrar la cena del Señor y queremos, pero entendiendo de que Él está vivo y de que Él dijo: no la beberé más, no la comeré más con ustedes hasta que se cumpla en el reino de mi Padre. Quiero decir que lo que vamos a hacer hoy, Cristo lo va a hacer con nosotros en el cielo. Qué maravilloso. Él nos está esperando: no lo voy a comer más hasta que ustedes estén conmigo. Qué maravilla nuestro Dios. ¿Por qué estoy diciendo que la resurrección es clave para que entendamos la resurrección? Punto número 1. Creer en la resurrección de Jesús es un requisito, Romanos 10:9, es un requisito indispensable para tu salvación y mi salvación. Si no creemos que hay resurrección, no hay salvación. Romanos 10:9 dice: y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué? ¿Estoy solo? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. No alcanza una oración de fe. Hay que creer en Él, que Él está vivo. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La resurrección, punto número 2. La resurrección confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Romanos 1, 2 al 4. Confirma que Jesús es el Hijo de Dios. 1, 2 al 4 dice: Dios había prometido enviarnos a su Hijo. Así lo habían anunciado sus profetas en el Antiguo Testamento, en la Biblia.
Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David. Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu. Con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Muchos profetas vinieron antes de Cristo, diciendo que eran el Cristo, que eran el Mesías. Ninguno resucitó. De hecho, había uno, les cuento una intimidad, había uno, no sé si era un pastor o algo, que decía que era Cristo, hasta que se murió. No resucitó todavía. Muchos vinieron antes y después afirmando que eran Cristo, pero el único que resucitó y el único Hijo de Dios y el único Cordero, sin mancha, sin defecto, el único que tiene poder para librarte de la muerte es Jesucristo, el Hijo de Dios. 3. La resurrección confirma que nosotros los creyentes ya fuimos justificados. Romanos 4:25. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados, pero no queda ahí, y lo resucitó para que vos y yo fuéramos declarados inocentes. Tremendo ese versículo. Ese versículo hay que pegarlo en algún lado, en el auto, en el parabrisas. Habría que pegarlo, que lo vemos todo el tiempo, o donde lo veas todo el tiempo, porque dice, Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados. Este es el mensaje real que tenés que predicar en la facultad, en el colegio, en el trabajo. ¿Por qué sos cristiano? Y porque la paga de mi pecado era la muerte, pero Dios en su amor entregó a su Hijo para perdonarme y lo resucitó para que yo sea inocente. Y nunca se ha visto que condenen a alguien 2 veces por el mismo hecho. Cristo ya fue condenado por vos y por mí. No hay doble condena. Somos libres, podemos vivir en libertad. En libertad, con lo que decíamos hoy, mientras cantábamos. Somos libres porque Él nos hizo libres, no por nosotros. Él te hizo libre, por lo cual tenemos que vivir en libertad. ¿Se dan cuenta cómo necesitamos estudiar la palabra y estas doctrinas que son fundamentales para entender? Porque vivimos con la mente, porque dice la palabra, fallaron por ignorar las Escrituras, o mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Erráis ignorando las Escrituras, esa es la otra. Entonces nosotros vivimos en esclavitud, o Satanás nos engaña porque nos miente, que todavía somos esclavos del pecado, esclavos de la muerte. ¿Cuántos tienen miedo a morir? Mucha gente. Pablo dijo, entendiendo esto, para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia. Porque entendió que se iba a reunir, que Cristo lo iba a resucitar y que iba a estar sentado con él. Hay una traducción que dice, me resulta muy difícil elegir. Si me quedo acá, puedo compartir con ustedes el mensaje y puedo ganar más alma para Cristo, parafraseado. Pero si me muero, me voy a ir con Cristo, lo cual es 1000 veces mejor. Muchos de nosotros tenemos miedo a la muerte. ¿Cuántos les tienen miedo a volar? No, si el avión se cae. Muchos tienen miedo a volar, ¿o no? Porque siempre que nos toca volar a algún lado, el avión es el lugar más vulnerable que podés estar. Porque si se cae, ¿a dónde voy? ¿O no? Ahí se convierten y van. Se convierte hasta el diablo ahí. Pero entonces, por el miedo a la muerte. Porque no conocemos las Escrituras y porque no entendimos que nuestra vida ya es para Él. Por causa de la resurrección somos resucitados con Él y nuestras vidas son cambiadas. Colosenses 3, 1 y 2. Dice, Dios les dio nueva vida, pues te resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Tu vida, una vez que entendés que ya estás muerto, pero Cristo te resucitó y sos de Él, nuestra vida tiene que cambiar. Y ya no vivir más como los discípulos. Los discípulos entendieron esto después de Hechos 1:8.
2:1. Cuando recibieron el Espíritu Santo, ahí su vida pasó en segundo plano. Antes vivían, todavía no entendían estas cosas. Y es fundamental que entiendas que la doctrina de la resurrección, como te dije recién, porque la palabra de Dios no mintió en ningún momento. La palabra de Dios decía exactamente cómo iba a nacer Jesús. ¿Sabían? ¿Dónde iban a nacer? Años antes escribieron dónde iban a nacer, cómo iba a vivir, lo que iba a hacer, cómo iba a morir y cómo iba a resucitar. Y todo eso se cumplió. Pregunta, ¿por qué crees que no se va a cumplir? Que Él dijo, pero vendré otra vez y los tomaré conmigo, de donde yo estoy, ustedes estarán. Es algo que, si no, Dios no miente, no es hijo de hombre para mentir, ni hijo, ¿cómo? Dios no miente y Él cumplió y todo lo que te prometió lo va a cumplir. Nos demostró que su palabra es real, que la eternidad es real, que el cristianismo no es un chiste, que no estamos acá para sentirte bien o para, no sé, o para pasarla bien. Estamos acá porque amamos, o espero que a partir de ahora estemos acá porque entendemos y amamos a aquel que nos dio todo y a aquel que nos regaló una eternidad para estar con Él en el cielo, porque los que no y también otra, para que entendamos lo que está pasando con nuestros familiares que no conocen a Cristo, que se van a una eternidad real sin Jesús. Porque mucha gente dice, el cielo es una mentira, el infierno es una mentira. Cristo resucitó y dio pruebas increíbles de que estaba vivo 40 días haciendo milagros, 40 días caminando entre los discípulos, 40 días comiendo carne y hueso, para que vos y yo entendamos de que es necesario que le compartamos a otro este mensaje, porque hay una generación y hay una eternidad, hay una generación que se va a una eternidad sin Jesús, a un infierno donde el fuego no se apaga, donde allá será el llanto y crujir de dientes, dice. No es chiste. Por eso quería compartirles esto hoy. Porque no es un juego el ser cristiano. No estás jugando cuando estás orando. Él te está escuchando. Y cuando Él dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los voy a dar, es real. Porque como resucitó, así te puede dar lo que te prometió. Cuando te dijo, no te dejaré, no te desampararé, es real. Porque como resucitó, no te va a dejar ni te va a desamparar. ¿Me entienden? Cuando empezamos a entender esto, la palabra de Dios empieza a cobrar vida para nosotros. Porque con amor eterno te he amado. Por cuanto te prolongué mi misericordia. Porque ciertamente el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas ahora sí soy curado. Cuando entiendo el precio. A veces Dios sana por misericordia, pura gracia nos sana. Pero cuando realmente entendemos que su palabra es medicina, he aquí les traeré medicina a ustedes. Mi palabra. Entonces decís, Señor, yo hoy me tomo tu medicina para mi enfermedad. Ahí es cuando se activa tu sanidad. Porque pidan ¿con qué? Con fe. Pero ¿cómo vamos a pedir con fe si no conocemos? Pero cuando conocemos, ahora, a partir de ahora, tenemos que entender que Dios no miente y que Él te va a resucitar. Y si te morís, Dios te va a resucitar. ¿Sabías? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que no hay que tenerle miedo a la muerte. La muerte está vencida porque Cristo resucitó. Cuando venga un espíritu de temor de muerte, decirle, muerte, estás vencida porque Cristo, mi Dios, resucitó y te venció hace 2018 años. Amén. Termino con esto. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 17. Dice, hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren. ¿Para qué? Ahora sí, a la cuenta de 3. A ver. 1, 2, 3. Gracias. Está medio, la clase está media. Hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa
con los que mueren para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Qué maravilla, qué palabra tan maravillosa, qué promesa tan gloriosa. Para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Ya no hay lugar para tristezas, porque ay, voy a agarrar y me salió esta mancha y tengo un cáncer y me voy a morir. No se pongan tristes como los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, y esta tiene que ser nuestra fe a partir de ahora. Y estas tienen que ser nuestras palabras, porque de lo que salga de tu boca vas a comer, dice la Escritura. Y conforme tu fe será hecho. Si tu fe está puesta en la enfermedad va a ganar la victoria. Si tu fe está puesta en la crisis va a ganar la victoria. Si tu fe está puesta en que se va a ir, que me va a dejar, que qué voy a hacer y que no voy a poder seguir adelante, esas circunstancias van a hacer que el fuego que Dios prendió se apague y que tu fe se vea debilitada y con el paso del tiempo, como leímos al principio, ya no sigas creyendo. ¿Cuántas personas ya no vienen a la iglesia en general? ¿Se acuerdan esa estadística que nos dieron el año pasado? 1 de cada 3 cristianos que dicen ser cristianos, solo uno va a la iglesia. Porque los otros perdieron la esperanza. Porque los otros perdieron su fe. Porque los otros no continuaron. Y acá es, como dije al principio, es una carrera que conlleva mucha paciencia. 14, entonces nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó y que del mismo modo resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. ¿Sabe? Estas palabras me hacen acordar a los amigos de Daniel en el horno de fuego, ¿no? Estaban ahí, dice, todo el mundo se tiene que arrodillar, dijo el rey, ante la estatua. Y ellos dijeron, nosotros no vamos a adorar tu estatua, nosotros adoramos al Dios vivo. Palabras de seguridad. Sabían el Dios que creían y esas tienen que ser tus palabras a partir de ahora. Palabra de firmeza. Y ellos dijeron, nosotros sabemos, oh rey, que nuestro Dios puede librarnos del horno. Pero si no nos libra, con todo eso no vamos a adorar a tu Dios, porque adoramos solo a un Dios. Esas son las palabras que necesitamos. Y el rey se enojó, calentó 7 veces más el horno y lo tiró al horno. Los tiró. ¿Y qué pasó? El rey dijo, veo 4 y eran 3. Y uno es semejante al Hijo del Dios, de los dioses, del Dios Altísimo. Jesucristo estaba con ellos en el medio del horno de fuego. Y Jesucristo está en el horno de fuego. Si estás en el horno de fuego, Jesucristo está al lado tuyo y no te va a dejar. Saben que esa declaración de fe trajo un avivamiento para el rey y para todos, porque se publicó un edicto diciendo que a partir de ahora su Dios va a ser nuestro Dios. Entonces, esa tiene que ser la certeza. 15, y las palabras que nosotros hablemos, aunque estemos a punto de morir, aunque estemos a punto de morir. Creo que lo más grave hoy es la muerte, ¿no? Aunque estemos a punto de morir, estas tienen que ser nuestras palabras. Mi Dios puede librarme de la muerte, pero si me muero, mejor es morir que vivir acá, porque me voy con Cristo. Y voy en eternidad con Cristo. Fíjense las últimas palabras, no las traje, pero se me vienen a la memoria las últimas palabras de Billy Graham, que se murió ahora, 90 y pico de años. Y él dice, yo cuando muera voy a estar más vivo que nunca, porque voy a estar con Cristo. ¿Cuántos quieren esa fe? Yo quiero esa fe. 15, por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos cuando Él venga, nos reuniremos con Él. Seguridad de que Él vendría. Después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Dice, porque cuando Dios, 16, 17, después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento,
y nos reunirá en las nubes con los demás. Así todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús. Gracias, Señor. ¿Cuántos quieren estar con Él para siempre? Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Gracias, Señor. Cierra tus ojos y dale gracias. Porque hay una promesa que dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. No te voy a dejar. Y Jesús cumplió su promesa. Él resucitó. Y eso significa que todo lo que te prometió, todo lo que me prometió, todo lo que nos prometió a nosotros lo va a cumplir. Porque nuestro Dios es un Dios de vivos. Porque nuestro Dios está vivo. Porque Él está ahora con su corazón inclinado hacia nosotros, diciendo: te amo, por amor eterno morí por vos. 1 Corintios 15, 19 termina diciendo: si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo nuestro Cordero, en esta Pascua sin mancha, sin arruga, gracias a Cristo, ahora podemos volver a vivir. Cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo, después cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él. Y luego vendrá el fin del mundo, cuando Cristo va a derrotar a todas las autoridades y a todos los poderes y le entregará el reinado a Dios el Padre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque no hay casualidades en ti, Señor. Hay propósito, Señor. Hay propósito en cada cosa que hacemos, Señor. Nos estás guiando por el camino eterno, Señor. Nos estás guiando a que continuemos, Señor, y pensemos y vivamos meditando en esta palabra de que Cristo vive, de que Cristo está vivo, que es real, que está reinando, que no hay nada que temer, que Él está con nosotros, que no nos dejará, no nos va a soltar, que su palabra es real. Señor, hoy te pido que cada uno de los que están acá, los que nos ven por internet, Señor, como dice Pablo, puedan continuar confiando firmemente en esta buena noticia. Que nadie se pierda, Señor, para que todos sean salvos. Gracias, Señor, por el sacrificio hecho en la cruz. Pero gracias por el poder del Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, que también vivificará nuestros cuerpos, que también nos va a levantar de la tumba cuando sea el tiempo, cuando vengas. Señor, como oramos al principio, queremos ser dignos de estar de pie delante del Cordero. Dignos, Señor. Ayúdanos a no afanarnos con las cosas de este mundo. Como la parábola del sembrador, Señor. Que esta semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones, en los que están en su casa, de frutos, Señor, que ni el enemigo la arrebate, ni que los problemas de esta vida nos arrebaten, ni las ocupaciones, ni el dinero, ni nada, Señor, nada, que nada nos pueda separar del amor de Dios en Cristo. Señor, te honramos, Señor. Señor, te bendecimos y te damos gracias. ¿Por qué no te pones de pie y mientras cantamos una canción nos vamos a preparar para compartir esta cena del Señor? Entendiendo un poco más
el poder de la resurrección de Cristo. Y hay mucho más de esto, mucho más, muchísimo más de cómo nosotros vamos a resucitar. Pero te pido que pongas tu corazón en estos versículos que ahora vamos a leer, que espero que puedas cerrar tus ojos y Dios te hable una vez más al corazón. Y cuando participemos, dice la palabra, participen de ella todos. El requisito para participar de la Santa Cena es entender el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es que si cometimos algún pecado, es buen tiempo de pedirle perdón a Dios, decirle: Señor, te pido que tu sangre preciosa me limpie. Y dice la palabra que si alguno tiene algo contra su hermano, pida perdón. También es un buen momento para pedir perdón. Es el único requisito, no hay otro requisito. El centro de todo es Jesús.